Hablaremos esta noche de personas que no duermen porque no quieren, porque no duermen, porque tienen demasiada fe. Empecemos por contar quiénes eran los asemetas. Alejandro de Constantinopla nació a fines del siglo IV en una isla del Egeo. Fue un soldado en la guardia de Constantinopla. Y de él se dice que se encontró con un pasaje bíblico que lo perturbó. El pasaje decía: anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. La cuestión fue que Alejandro abandonó la carrera militar, vendió todos sus bienes y se hizo eremita. Se fue a Siria, donde iban todos los ermitaños en aquella época, y allí permaneció 7 años como solitario. Como sucedía ya desde los orígenes de los primeros eremitas, alrededor de donde estaba el niato se establecieron un grupo de discípulos que pretendían seguir los pasos de Alejandro. Y él los organizó en diferentes coros, según la nacionalidad de cada uno: griegos, sirios, coptos, latinos. La liturgia de dichos monjes consistía en una alabanza continua a Dios, y por eso tomaron el nombre de asemetas, que quiere decir los que no duermen, porque no dormían nunca, se la pasaban cantando noche y día. Las comunidades monásticas asemetas se expandieron por Siria y Mesopotamia. Ya a partir del siglo V, los asemetas interpretaban con literalidad las palabras de Jesús. Era preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. En realidad tenían un secreto: se turnaban en grupos con el fin de asegurar día y noche el canto perenne. De esta manera, la comunidad no dormía, y aunque alguno durmiese, el coro seguía. El coro era eterno, uno sustituía a otro y la rueda de los cánticos duraba eternamente. Algunos autores discuten la idea de que estos monjes nunca dormían y dicen que, como acabo de decir yo, que lo que nunca dormía era el coro. En realidad los asemetas estaban divididos en 3 coros, cada uno de los cuales cantaba los salmos a su vez y relevaba a los demás, de modo que este ejercicio duraba todas las horas del día y de la noche, conservando una salmodia perpetua. En otras comunidades de monjes también se practicaba la vigilia continua, pero de un modo más inorgánico. Parece que muchos monjes temían dormir de noche. Le tenían terror a la noche porque para ellos la noche comenzaba pronto. La observancia de ciertas reglas los obligaba a retirarse temprano. Y luego eran largas y peligrosas. ¿Por qué? Porque la carne, disculpen ustedes, durante las horas nocturnas escapaba en sueños al control vigilante del alma. Y entonces soñaban con cada cosa que se iban al infierno, se iban. Los monasterios de los siglos XIII, XIV y XV estaban poblados por seres insomnes. La solidaridad nocturna entre los monjes implicaba vigilias y guardias. ¿Para qué? Para despertar a los que se dormían. Cualquier movimiento era un movimiento de perdición. Entonces había que despertar al monje antes de que fuera atacado por los demonios. Los religiosos, espantados por los sueños que los vencían, despertaban y corrían a confesarse y se entregaban a espantosas flagelaciones para purificarse. Famoso personaje sin sueño fue don Pedro de Alcántara, que se jactaba de no haber dormido nunca. Sus vigilias constituían el aspecto más notable de sus mortificaciones. Por tal motivo fue elegido protector de los serenos y los guardias nocturnos. ¿Cuál es el santo protector de los serenata? Pedro de Alcántara. Pero volvamos al caso de otros ascetas. Había hombres que se entregaban individualmente a la vigilia. Ahí está San Doroteo,
cuentan que tampoco durmió jamás y que tampoco ni siquiera se acostó. Vivía parado como un vigilante de provincia. Pasaba las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera en el desierto de la Tebaida. A veces tenía ataques de somnolencia y se lo veía con un andar zigzagueante, pero resistía y no se dormía. En el desierto de la Tebaida había un asceta que competía con los otros para demostrar quién ejecutaba mejor las renuncias. Se llamaba Benjamín. ¿Qué hace Benjamín? Una vez Benjamín se plantó junto a Doroteo a ver quién hacía más cuerda de palmera. Al fin, de lo que se trataba era de ver si era cierto que Doroteo no dormía nunca. Eso querían saber. Entonces Benjamín lo puso a prueba. Pasaron varios días hasta que Benjamín se durmió. Y cuenta la tradición que lo primero que escuchó al despertar fue el saludo de buenos días. ¿De quién? De San Doroteo. Que le dijo, buenos días. Era medio compadrón este San Doroteo, me parece a mí. Bien, en la mitología mesopotámica, uno de los personajes más importantes era el héroe Gilgamesh, el inmortal. Y uno de los más famosos episodios, el más famoso, es aquel en que Gilgamesh busca la inmortalidad. Abandonó su reino, fue a buscar a un hombre llamado Uznapishtim, que era el Noé de los asirio-caldeos, el único que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Bueno, después de hacerlo andar de acá para allá como zapallo en carro, Uznapishtim le dijo, mirá, la única forma de conseguir la inmortalidad es estar despierto 7 días con sus noches. Vencer al sueño equivalía a una transmutación de la condición humana y el paso a la vida eterna. Pero Gilgamesh fracasó. Se quedó de apolillo, y al despertar triste por su derrota, en lo que él pensaba que era la única posibilidad de ser inmortal, lloró. Después, más tarde, Uznapishtim se compadeció y le reveló finalmente a Gilgamesh el lugar en donde estaba la planta que confería la inmortalidad y que no tenía nada que ver con el sueño. Era una planta que estaba en el infierno. Otro día contaremos esto. Primera Guerra Mundial, 1915. Sí, el soldado húngaro Paul Kern ingresó al hospital en un estado que los doctores catalogaron como coma irrevocable. Pero, con fortuna, logró despertar del coma. Pero despertó para no volver a dormir. Parece que el tiro que le habían pegado había eliminado parte del lóbulo frontal del cadete, era cadete, y esto le provocó no poder volver a conciliar el sueño. Y así los médicos le pronosticaban todas las semanas 2 o 3 días más de vida. Usted tiene 2 o 3 días de vida y se va a morir. Pero los días pasaban y Paul Kern continuaba sin poder dormir, sin tener la necesidad de hacerlo y sin morirse. Los médicos intentaban buscar una explicación a este extraño caso, pero no encontraban ninguna. Así que lo dieron de alta y lo dejaron que se fuera. Y Paul se trasladó a Budapest, hacía una vida normal, iba a muchos especialistas para dar una solución, pero ninguno pudo dar respuesta al misterio. Al tipo no le quedó más remedio que asumir que debía aprovechar la vida nocturna, lo mismo que aprovechaba la diurna. Todo el día laburando en el ministerio, y a la noche se la tomaba a todos los cabarets de Budapest. En 1955, algunos creyeron que por fin se había dormido, pero en verdad se había muerto. En la ciudad de Benares, donde está el centro del mundo, vive un niño que no quiere dormirse. El niño yace en su lecho, oyendo cuentos y canciones de cuna, pero no se duerme. Pasan los años y los siglos.
Se suceden las nodrizas y las arrulladoras, pero el niño no duerme ni crece. Se dice que al cabo de 1000 años alguien acertará con la canción justa, una canción a la que los hombres santos llaman plegaria para un niño dormido.